En el campo chileno hay un sonido que hiela la sangre más que la helada de medianoche. Es un sonido que los guasos campesinos se conocen. Y si lo oyen, apagan el fogón, trancan la puerta y se persignan. No es el grito de un animal, no es el viento, es la Llorona. Todos en el Valle del Maipo conocían la historia, la contaban los abuelos, decían que, en los tiempos de la colonia, ella había sido la mujer más hermosa del valle, una mestiza de pelo negro y ojos tristes que lavaba la ropa de los patrones en el río. Se llamaba Leonor, o quizás María, el nombre se ha perdido. Un día el hijo del hacendado dueño del fundo, un capitán español de uniforme brillante, la vio en el río, se encaprichó, la sedujo con promesas de matrimonio, con monedas de plata y con palabras dulces que ella, una muchacha pobre, había oído. Tuvieron hijos, dos niños que eran su adoración. Pero el capitán era un hombre de alcurnia y el amor de un hombre así es pasajero. Un día le anunció que debía volver a Santiago, que su padre le había arreglado un matrimonio, una boda, como Dios manda, con una dama española de apellido. Y ella le rogó, le suplicó, le recordó la promesa que le hizo a sus hijos. El capitán se rió. Esos niños, ¿son guachos bastardos o son tu problema? Y se fue. Esa noche, la razón de la mujer se partió. El dolor, la rabia y la vergüenza se volvieron una niebla negra en su mente. Miró a sus dos hijos. Vio en sus caras los ojos de hombre que la había traicionado. Vio en ellos un futuro de miseria, de ser apuntados con el dedo, de ser los guachos del patrón. Y en su locura, pensó que la única forma de salvarlos de esa vida, la única forma de limpiar su pecado era con el agua. La misma agua donde había conocido al capitán. Tomó a sus hijos de la mano y caminó hacia el río Maipo, que en esa época bajaba crecido y furioso. Lo que pasó después, solo el río lo sabe. Cuando la locura la abandonó, cuando la luna se asomó entre las nubes, ella estaba sola, empapada, con las manos vacías. Hijos, susurró y luego gritó, oh hijos, y se dio cuenta. Vio lo que había hecho, se arrojó al río buscándolos, pero el Maipo no la quería, la escupió en la orilla una y otra vez, corrió por la ribera gritando, arañándose la cara, hasta que al amanecer murió de pena y de frío. Pero Dios, o el diablo, no la dejaron descansar, la condenaron. Le dijeron que su alma no entraría al cielo hasta que no encontrara las almas de los dos niños que había arrojado al agua, y por eso sigue buscando. El encuentro, esta es la historia de los primos. 3 guasos jóvenes de un fundo cerca de Pirque en la década de 1950 volvían de una trilla de fiesta de cosecha. Volvían tarde borrachos de pipeño, cantando en sus caballos, sintiéndose dueños del mundo. Tenían que cruzar el vado del río, el paso de la viuda. Allí el mundo cambió. El primero en sentirlo fue el perro. El capitán, un quiltro de perro mestizo valiente, que siempre iba ladrando adelante, se detuvo en seco, metió la cola entre las patas, soltó un gemido que parecía humano y corrió a esconderse en los matorrales, animal cobarde, de los primos. Pero su caballo también se detuvo, las orejas hacia atrás, resoplando, negándose a dar un paso más hacia el agua. ¿Qué pasa?, dijo el segundo primo, ya sobrio por el susto. El aire, que había sido tibio, se volvió un hielo que cortaba la cara, y el ruido de las cigarras y los grillos. Cesó un silencio total de tumba, y en ese silencio, lo oyó lamento, una ay que venía de muy lejos y de todas partes. Dijo el mayor, pero su voz temblaba. El viento, dijo el menor. En la otra orilla del río, a la luz de la luna, había una mujer. Estaba arrodillada en la piedra, de espaldas a ellos. Iba vestida de blanco, con el pelo negro hasta la cintura, y estaba lavando, refregando algo en la piedra una y otra vez. El mayor de los primos, el más borracho y el más arrogante, se sintió valiente, oiga. Buena moza, su voz rompiendo el silencio. ¿Sabe esta de para lavar ropa o se le perdió algo? La mujer se detuvo, muy lentamente se puso de pie, pero no se giró. ¿O dije que qué se le perdió?, insistió el guaso, riéndose, y el lamén, que antes era un murmullo, ahora fue un grito que no entró por sus oídos, sino que les golpeó el pecho. ¡Fay! Mis hijos.
y la mujer se giró. El rostro que los miró no era un rostro, era una calavera, o peor, un vacío. Un agujero de sombras bajo el velo blanco, con 2 puntos que ardían como carbones. Y lo que estaba lavando en la piedra no era ropa, eran los huesos de un niño. Los caballos, locos de terror, los 3 guasos cayeron. El menor y el segundo corrieron sin mirar atrás, abandonando sus monturas, rezando el credo a gritos, sin parar, hasta que llegaron a la capilla del fondo, pero el mayor, el que se había burlado, no corrió. Lo encontraron al amanecer, estaba sentado en la misma piedra de la orilla, vivo, pero su cabello, que era negro, estaba blanco como la nieve y estaba meciendo sus brazos de un lado a otro, y de su boca, que babeaba, salía una sola palabra una y otra vez. ¡Ay! Mis hijos. Se había quedado tocado. La Llorona le había mostrado su pena y un pedazo de esa pena se le había quedado adentro. En el Santiago de 1900, la ciudad estaba cambiando. Era una era de cables eléctricos, de los primeros automóviles, de la ciencia y de la razón. Era la bella época de Chile. Pero mientras la ciencia conquistaba el día, una obsesión por lo oculto conquistaba la noche. En los grandes palacios del barrio 18 y la Alameda, la aristocracia chilena, aburrida de su propia opulencia y aterrada por la muerte, que ni sus millones podían evitar, descubrió una nueva moda, un nuevo vicio: el espiritismo. Y en el centro de este huracán de seda y susurro estaba la familia más excéntrica y poderosa del movimiento, los Morla Lynch. Su casona en la calle Amunátegui no era una casa, era un teatro, un portal, un lugar que el crítico Hernán Díaz Arrieta Alone describió como habitada por criaturas de sueño, un lugar donde toda incredulidad cesaba. Las hermanas Morla Lynch, especialmente la escritora Inés Echeverría, conocida como Iris, no eran simples anfitrionas, eran sacerdotisas. Esta es la historia de una de esas noches, la noche en que un escéptico entró a esa casa. El escéptico era un senador de la República, un hombre del Partido Radical, un masón, un hombre que creía en el ferrocarril, en la ley, no en las fuerzas ocultas. Fue invitado a la casona de los Morla Lynch como un desafío, una burla, un circo de sirvientes tirando hilos. Lo que encontró fue algo peor. La sesión comenzó a la medianoche. El salón principal estaba a oscuras, salvo por la luz de una sola lámpara de gas con al mínimo. El aire estaba espeso, no con incienso, sino con el perfume caro de las damas y el olor a rapé de los caballeros. Eran 12 personas sentadas alrededor de una mesa redonda de caoba. Manos sobre la mesa, por favor, susurró Iris con su voz hipnótica. No rompa el círculo, pase lo que pase. El senador bufó, pero obedeció. Comenzaron rezos, cánticos, y entonces el médium de la noche, algunos dicen que era la propia Iris, otros un joven pálido que traían de Valparaíso, entró en trance. El senador observó cínico. El médium se sacudió, su respiración se volvió áspera. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Iris. El senador puso los ojos en blanco. Y entonces el frío golpeó la habitación, un frío que no venía de la ventana, sino que subía de la mesa. Sus manos, sobre la caoba, se sintieron como si estuvieran sobre hielo. La mesa, una bestia de madera maciza, crujió y luego se levantó 1 centímetro del suelo y luego ¡boom!, volvió a caer. El senador se sobresaltó, miró bajo las mesas, no había rodillas empujando. ¿Quién eres?, preguntó Iris al aire. La respuesta vino del rincón más oscuro del salón, lejos del medium. Soy Alberto, susurró una voz que no era del medium, una voz que sonaba. Una de las damas soltó un grito ahogado, como murió ahogado en el Maipo. El senador sintió el primer sudor frío en su nuca. Pero lo peor estaba por venir, senador, dijo Iris, con los ojos cerrados. El espíritu de su padre está aquí, quiere hablar con usted. Un senador sólido, seco, nervioso. Mi padre murió en Concepción, señorita, y era un ateo como yo.
no cree en estas tonterías. Él dice, continuó la medium, con una voz que ya no era la suya, una voz de hombre viejo, que lamenta lo del reloj, el reloj de oro, el que usted cree que le robaron. El senador se quedó pálido. Era verdad. El reloj de bolsillo de su padre, su herencia más preciada, había desaparecido el día de su muerte. Había acusado a las enfermeras, sus parientes. Fue un escándalo familiar. Él dice que no lo robaron, hijo, continuó la voz del medium. Dice que mires, detrás del tercer estante, en tu propia biblioteca. Se me cayó antes de morir. El senador no pudo respirar, rompió el círculo, se levantó de la mesa de golpe, la silla cayó con estruendo, el frío en la habitación desapareció, el medium colapsó jadeando, el senador no dijo una palabra. Salió de la casona de Amunátegui pálido y corrió por las calles de Santiago hasta su casa en la Alameda. Entró a su biblioteca. No encendió la luz eléctrica y con manos temblorosas movió el tercer estante de libros de derecho. Y allí, Eco, cubierto de polvo de 30 años, estaba, brillando, el reloj de oro de su padre. El espiritismo de los Morla Lynch no era un juego de salón, era el intento desesperado de la aristocracia por probar que su poder, su linaje, podía de alguna manera conquistar incluso a la muerte.